Aliento divino. En la Biblia Reina Valera de 1960 aparece el adverbio de negación no 6.856 veces. Los 10 mandamientos, los cuales los encontramos en Éxodo, el capítulo 20. Tenemos 10 mandamientos y de los 10 mandamientos, 8 comienza con esa prohibición no. Estas prohibiciones son interesantes porque son prohibiciones de Dios para nosotros. Es decir, es más lo que nosotros tenemos que dejar de hacer que lo que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios. Y yo quisiera motivarte, mi amado hermano, para que te intereses en esta mañana en comprender qué es aquello que tú debes dejar de hacer, porque sin duda alguna va en contra del propósito de Dios para que tú hagas su voluntad. Muchos están pensando en qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios. Pues el Señor, claro que tienes que hacer cosas. Si es verdad que tienes que adorarlo, si es verdad que tienes que exaltarle, si es verdad que tienes que hacer su voluntad, porque el Señor nos lo manda. Si es verdad que debes obedecer al Señor. Pero antes que nada debes entender que hay muchas cosas que tú haces y que yo hago que a Dios no le agradan. Y por eso hoy vamos a comprender 6. En esa frase, no os hagáis. Mírelo, no os hagáis. Y en 6 oportunidades aparece esa expresión en las Sagradas Escrituras. O vamos a hablar por la versión Reina Valera del 1960. Avanzamos y la primera vez que aparece en las Sagradas Escrituras, esa expresión no os hagáis, la encontramos en Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 23. Dice la Escritura: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y dice: y no os hagáis esculturas o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Dice el Señor que no os hagáis imagen de ninguna cosa en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, de no ser que el Señor haya dado una orden, como en este caso las imágenes de los querubines que se hicieron para el arca del pacto de Dios. Por ser orden directa de Dios, pues está permitido hacerlo solamente de esta manera, y solamente se le permitió a Moisés por orden directa de Dios. De allí en adelante, cualquier imagen que se haga, pues va a ser en contra de la voluntad de Dios. Ahora, usted dirá: bueno, pastor, ahí dice que no os hagáis. Bueno, yo no hago imágenes. Pues voy a decirles en que la palabra hagáis que aparece allí es la palabra hebrea asá, que es construir, pero también es administrar. Es decir, no construyas, no administres. También es celebrar, es decir, no celebres a la imagen. También es consultar, no consultes a la imagen. También es llevar, es decir, no lleves la imagen. También es practicar, es decir, no practiques la imagen. También es la palabra rendir, y es no rindas a la imagen. También es la palabra sacrificar, no sacrifiques a la imagen. Es servir, no sirvas a la imagen. Es tener, no tengas la imagen. Y es usar, no uses la imagen. Dice entonces el texto: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura. Y ya recordarán ustedes que ese hacer allí, hagáis escultura, ese hagáis allí escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te da,
quiere decir construir, administrar, celebrar, consultar, llevar, practicar, rendir, sacrificar, servir, tener y usar. Cualquiera de estas acciones están prohibidas por el Señor. Dicho de otra manera, el Señor primero hoy nos dice que no hagamos idolatría. Está prohibido por el Señor cualquier acto idolátrico, cualquier acción idolátrica, desde la construcción hasta cualquiera de las otras, como la administración, la celebración, la consulta, el llevar, el practicar, el rendir, el sacrificar, el servir, el tener y el usar. Esto ustedes lo pueden consultar en la palabra del Señor. Cualquier persona puede consultar en cualquier diccionario bíblico, puede ir a las plataformas digitales, puede ir a la internet y buscará la palabra asá, la palabra hebrea asá, que traduce allí no os hagáis, y van a encontrar que tiene estos otros significados o acciones, que es lo que la Escritura quiere decir cuando dice que no os hagáis imagen o escultura alguna. Así que, mis hermanos, esto es lo primero. La segunda cosa que el Señor nos manda a través de la Escritura es: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Esto lo encontramos allí en Mateo 6, el versículo 8. Y está hablando acerca de la hipocresía o la falsedad religiosa. Sabemos por la palabra del Señor en que existe mucha hipocresía religiosa, como en la época de Jesús, también la existe en el día de hoy. Mucha hipocresía religiosa. Y una de las cosas que Jesús, en sus propias palabras, nos dice hoy es: no os hagáis pues semejantes a ellos. Dicho de otro modo, no imitemos la falsa religiosidad que es tan común en nuestra sociedad. No imitemos esa falsa religiosidad que es de oraciones públicas, que es de actos litúrgicos, pero en el fondo del corazón no hay una sincera adoración al Señor. A veces somos enemigos del Evangelio. A veces hay enemistad, ¿cierto?, hacia las cosas del Señor. Somos ajenos a la palabra de Dios, al culto al Señor, a las alabanzas del Señor. Nos burlamos y nos reímos, pero a veces públicamente o ante los demás queremos reflejarnos como muy buenos cristianos. Y esto, pues, el Señor nos dice a la iglesia que nosotros no imitemos esa hipocresía religiosa del pueblo judío, o no tanto del pueblo, sino de la esfera religiosa en esa época, que eran los escribas y los fariseos. Entonces, podríamos decir en que esta segunda cosa o segundo aspecto que el Señor nos dice o nos prohíbe que no hagamos es hipocresía. Primero, idolatría. Segundo, hipocresía. Pero pasamos a mirar la tercera oportunidad que encontramos la expresión no os hagáis en la Biblia, y la vamos a encontrar en el mismo capítulo 6 de Mateo, pero ya en el versículo 19. Dice el versículo 19, 20 y 21 de la siguiente manera: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es interesante esta tercera expresión que encontramos, o la misma expresión, pero en tercera oportunidad, que aparece allí en Mateo capítulo 6, el versículo 19. Y dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Y dice, ¿qué es lo que caracteriza la tierra? Dice: donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Es decir, los tesoros que nosotros tenemos
se tienen sus enemigos propios, enemigos, ¿cierto? De pronto dentro, así sea de un baúl, y es el orín y también la polilla. Pero si lo dejamos de pronto por allí fácil, pues también hay otros enemigos externos que son los ladrones, que buscan la manera de cómo robar lo que otros trabajan y de pronto tratan en guardar. Debido a la inseguridad que tienen nuestros tesoros, que hoy es y mañana no es, lo que usted hoy guarda, mañana quizás le va a hacer falta. Entonces, o va a tener sus propios enemigos, de pronto usted va a fracasar, porque a veces cuando dedicamos nuestra vida a guardar dinero, de pronto llega el momento en el que eso que tenemos desaparece, ¿sí? Por defecto o de pronto porque alguien nos roba. Así que el Señor nos da un consejo bíblico y está en el versículo 20 y nos brinda allí una conjunción adversativa, ese sino, que nos da la idea que en vez de hacer tesoros en la tierra, donde hay estos enemigos, nos hagamos los tesoros en el cielo. Dice, si no haces tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, porque allí todo es perfecto, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque en el cielo no hay ladrones. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, y es una razón más, incluso de peso, para que nosotros hagamos nuestro tesoro en el cielo. Y es que donde está el tesoro, allí está el corazón. Muchos hombres y mujeres tienen su corazón en esta tierra y no les da tiempo de pensar en el cielo. ¿Y sabe por qué no pueden pensar en el cielo y no quieren morirse? ¿Y saben por qué no quieren estar con Cristo? Aún gente que ha creído en Jesús. Pues sencillamente porque aquí tienen tesoros, porque aquí tienen riquezas y no quieren dejarlas y no quieren soltarse de ellas. Pero si usted y yo nos dedicamos en la vida, sí a trabajar para subsistir, pero nos dedicamos a hacer un tesoro en el cielo, hacer tesoros allá donde no hay ladrones y donde no hay orín, donde no hay polilla, entonces nuestro corazón va a estar en el cielo y vamos a querer irnos a disfrutar de ese tesoro que está allí y que son galardones del Señor. Así que hagamos nuestros tesoros allá. Y los tesoros allá no lo hacemos trabajando aquí y de pronto haciendo dinero acá. El tesoro allá lo ganamos, escuche bien, lo ganamos es sirviéndole al Señor aquí, predicando el evangelio, ayudando al necesitado. Y la mejor manera de ayudar nosotros a un necesitado es predicándole el evangelio de Cristo. Porque muchas veces le podemos dar a una persona un mercado, pero ese mercado se le acaba a la semana, al mes, y es bueno hacerlo, y hay que motivarnos a hacerlo. Pero antes que eso debemos darle a esa persona la palabra del Señor, porque esa palabra, ese alimento, dice que no tendrá, dice que el que come del pan que es Cristo Jesús, dice que no tendrá hambre jamás. Es decir, esa persona cuando parta a la eternidad va a disfrutar de la herencia del Señor, y es el mejor regalo que usted y yo podemos hacer, es el mejor acto de misericordia que nosotros podemos hacer, llevar almas a los pies de Cristo Jesús. Y hay galardones, y hay privilegios, y hay premios por ser portavoces del evangelio, de las buenas noticias de salvación. Así que lo tercero que el Señor nos dice que no hagamos, escúchelo bien, que no hagamos es practicar la avaricia, el querer tener aquí más y más y más y más y descuidar el cielo. Olvidar el cielo por amor a las cosas materiales, a eso se le llama avaricia. La cuarta oportunidad en el orden bíblico que aparece esa expresión, no os hagáis, porque son cosas que Dios nos está prohibiendo, ¿cierto? Aparece allí en 1 Corintios, el capítulo 7, el versículo 23. Dice desde el versículo 22 la escritura: porque el quien el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Así el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Porque
Dice el verso 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. La tercera oportunidad que aparece, no os hagáis, está hablando de la esclavitud, diciéndonos en que la persona es libre en Cristo de la esclavitud, pero a su vez de ser libre en Cristo de la esclavitud, también se hace esclavo de Cristo. Así que lo que el Señor nos está diciendo acá es que no nos hagamos esclavos de los hombres. Y está también bajo el contexto, ¿cierto?, de la tradición judía, donde querían que los creyentes se esclavizaran nuevamente, volvieran a los rudimentos de la ley de Moisés, y pues ya debemos ser libres también de la esclavitud. Encontramos una quinta oportunidad en la que el Señor nos hace otra prohibición, y la encontramos en Hebreos 6:12. Y leemos desde el versículo 11, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si usted y yo analizamos esta expresión bíblica, cuando dice no os hagáis perezosos, podemos darnos cuenta que el Señor nos está prohibiendo la pereza. La pereza no está de acuerdo con el Señor. Dios no está de acuerdo con la pereza. Es decir, si algo nosotros debemos entender es que los perezosos no se acomodan a la voluntad de Dios. Por eso Proverbio nos dice: mirad a la hormiga, oh perezosos, ve su camino y sé sabio. Entonces, nada la pereza. Y en este aspecto puntual, o en este texto de manera puntual, está hablando de la pereza espiritual y ministerial, el deseo de no hacer nada para el Señor. Y la última oportunidad que aparece, esa prohibición del Señor, ¿sí?, que aparece esa expresión no os hagáis, aparece en Santiago capítulo 3, el versículo 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Dicho de otra manera, si los animales se doman con freno, pues nosotros debemos entender que debemos ponerle freno también de alguna manera a nuestra lengua para ser frenados. Cuando la Escritura dice que no os hagáis maestros, muchos de nosotros, es que usamos la lengua y nos creemos, escúchelo bien, nos creemos maestros y creemos que tenemos mucha sabiduría y que sabemos más que los demás. Entonces esto es lo interesante para que no conoceremos. Esto es interesante, mis amados hermanos, ¿sí? Esto es interesante porque debemos entender en que nosotros no somos maestros. Que si de pronto nos dan la oportunidad de hablar y de pronto tenemos la experiencia en algo y podemos dar nuestra opinión, nuestro concepto, pues hagámoslo. Pero mientras tanto, lo mejor es callar. Proverbios 17:28 dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Bueno, entendemos entonces en que el Señor nos está prohibiendo, escúchelo bien, Dios nos está prohibiendo hacernos maestros a nosotros mismos, creer que lo que yo pienso es lo correcto y siempre tratar en sobresalir con mis palabras. A veces es necesario callar. Aliento